profesor. El día de hoy mi compañero Max y yo vamos a exponer sobre nuestro trabajo de investigación que lleva el título Presión hidrostática y el principio de Pascal en la minería. Bueno, esto se refiere a la presión ejercida por un fluido de reposo debido al peso de la columna de dicho fluido. En contexto de minero, el fluido puede ser agua subterránea o soluciones utilizadas en el proceso de extracción del mineral. Ahora le voy a hablar sobre la ley Pascal y su aplicación en la minería. Pero antes de eso voy a presentar la fórmula de la ley de Pascal, que es presión que es igual a fuerza entre el área. La ley de Pascal, formulada por el científico Blaise Pascal, establece que la presión aplicada en el fluido contenido en un recipiente se transmite de manera uniforme en todas las direcciones y actúa con la misma intensidad en todas las partes del fluido y en las paredes de los recipientes. En el ámbito minero, la ley de Pascal tiene varios ámbitos importantes, donde uno de ellos es hidrofracturamiento. En las minas subterráneas, el hidrofracturamiento son ampliamente utilizados para el accionamiento de equipos pesados como grúas, excavadores, equipos de perforación. Todos estos sistemas optan por utilizar la ley de Pascal, ya que la presión ejercida en un punto se transmite a través del fluido y se utiliza para generar fuerza en otros puntos. En el ámbito minero, la ley de Pascal tiene varios métodos importantes, entre uno de ellos es hidrofracturamiento. En las minas subterráneas, el hidrofracturamiento se aplica para romper rocas duras y facilitar su extracción. En eso se inyecta el agua u otros fluidos a altas presiones en que hacen las fracturas de las rocas. Pascal garantiza que la presión se transmite uniformemente en todas las direcciones que hay dentro del hidrofracturamiento. Ahora voy a hablar sobre los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos son ampliamente utilizados en la minería por el accionamiento de equipos pesados como grúas, excavadores y equipos de perforación. Estos sistemas, la ley de Pascal optan por utilizar, ya que la presión ejercida de un punto se transmite a través de los fluidos y se utiliza para generar fuerzas en distintos puntos. Continuando, les voy a hablar sobre el control de presión en excavaciones subterráneas. En las minas subterráneas es importante controlar la presión en las excavaciones para poder garantizar una estabilidad y prevenir colapsos. Aquí se aplica la ley Pascal. Eso nos permite comprender cómo la presión hidrostática en el agua subterránea se distribuye en las paredes de las excavaciones. En transportes de fluidos, en la minería, los fluidos como el agua, soluciones químicas o pulpas de minerales se transportan a través de tuberías o sistemas de bombeo. Aquí, la ley de Pascal asegura que la presión se transmita de manera uniforme con el flujo de fluidos, permitiendo un transporte eficiente y controlado. Ahora les voy a hablar sobre la importancia de la presión hidrostática en la extracción de los minerales. La presión hidrostática es una parte fundamental en la extracción de los minerales y se desarrolla de varias formas. En una de ellas está el control de indentaciones. Para muchas mineras subterráneas es importante extraer el mineral por debajo del freático del agua subterránea. Se utiliza la presión hidrostática para controlar y drenar el agua subterránea y también implica el uso de bombas y sistemas de drenaje para mantener la presión del agua, todo eso bajo control. Seguidamente hablaré sobre la estabilidad de excavaciones. La presión hidrostática es importante porque ayuda a estabilizar las excavaciones de las mineras subterráneas. Al controlar el nivel del agua subterráneo, se puede equilibrar la presión externa e interna de las paredes de las excavaciones y así evitar un colapso. Además,
utilizan técnicas como la inyección de cemento o materias. Bueno, siguiendo con el tema, les voy a hablar acerca de los dispositivos utilizados para medir la presión en la minería. Primero se encuentra el manómetro, que es el más común que se utiliza para medir la presión, ya que este mide la presión diferencial, absoluta, la relativa, mediante la formación de diagramas. Bueno, luego está el transductor de presión, que se utiliza como un dispositivo electrónico para medir la presión en señales eléctricas proporcionales. Luego están los sensores de presión hidrostática, que sirven para medir la presión del agua subterránea en las operaciones mineras. Se mide colocando el sensor en los pozos subterráneos y a diferentes profundidades en que se encuentra el agua. Luego de esto está el presostato, que se utiliza para medir la presión, más que todo controlar la presión a ciertos niveles que llega el agua. Por último está el barómetro, que se utiliza para medir la presión atmosférica. En caso de la minería se utiliza para medir la presión exterior en lugares expuestos. Ahora, técnicas para controlar y manejar la presión hidrostática en la mina. Puede ser en la primera técnica, que sería el bombeo o el sistema de drenaje. El bombeo se constituye en poner unas bombas para extraer el agua en los pozos y así reducir la presión hidrostática. En el drenaje se utiliza para reducir el nivel de agua subterránea y controlar la presión. Luego está el sistema de sellado. Sistemas de sellado. Se utilizan técnicas de sellado para evitar que entre el agua subterránea al área de trabajo. Por último están los pozos de ventilación, que se utilizan más que todo para controlar y reducir la humedad en las galerías subterráneas en las que se encuentran en la minería.